Muy bien, ahora que estamos grabando, vamos entonces a plantear la actividad. Ahorita les voy a poner en el chat un enlace para que entren a esta página que es EducaPlay. Ahorita les voy a dar el enlace exacto, ¿no? Y vamos a ver qué tal les va. Bien, tienen ahí entonces un enlace. Entren al enlace de EducaPlay, es.educaplay.com, que dice identificamos las castas, porque de eso tratan los primeros textos, las castas en la colonia. Dice ahí que deben buscar en su texto escolar página 96, documento 10. A ver. A ver, apaguen su micro, por favor. Profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, buenos días. ¿Qué documento había dicho? Está en el chat la dirección. Entren a la dirección es.educaplay.com. Entren al enlace y comiencen. Donde dice comenzar, entren. Profesor, ¿podría reenviar el enlace, por favor? Ya, un poquito. Ahí está en el chat de la clase virtual. Entran y donde pueden comenzar. Estamos hablando acá de las castas, ¿no? Grupos coloniales mixtos, digamos, de tipo, entre comillas, racial. A ver, ¿cómo vamos? Hola, profe. Muy bien, veo uno, parece. A ver. A ver.
Todavía no veo ningún resultado. ¿Ya han acabado algunos? No lo veo por ahora. No veo resultados. ¿Ya han terminado algunos? Solo veo que alguien ha jugado. Hans, muy bien, Hans. Los demás chicos, apresúrense. Romina también, muy bien. También Miguel. También Joaquín. Ya. Muy bien. Hans ha logrado 100 puntos. Pero no veo los demás todavía. Ya. Solo veo el resultado de Hans en este momento. Mm. Muy bien.
A ver, mientras van acabando, vamos a ir viendo lo del texto, ¿ya? Sí, no han puesto su nombre, por eso de repente no sale. Es muy probable que estén ahí el dato, pero no está el nombre. Creo que Hans tiene razón. Han acabado, pero como no han puesto su nombre, no se identifica. Lo que acá dice 5.3 finalizados. Deben ser todos los que ya han acabado, pero no Tenemos aparecen que nombres, así registrarnos en la que plataforma. sí, pongo su nombre nada más. Así se puede identificar quién, el puntaje, ¿no? Sobre todo para saber cómo lo han resuelto. La idea es conocer aquí las castas. Y justamente voy a hacer eso porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Vayan resolviendo, sigan resolviendo, si es posible coloquen su nombre, los que aún faltan. Entonces quiero acá explicar, mientras tanto, lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, vamos a esta fuente. Muy bien, entonces creo que pueden ir viendo el PPT. Vamos a... Esta semana y la próxima semana tenemos diferentes textos históricos que leer. Entonces vamos a ir enfocándonos en esto. Ven ahí que el tema es interpretamos fuentes sobre el acceso a la educación en el Perú colonial. El objetivo de este mes dice, el Perú es un país, vamos a ver esta parte, ¿ya? Nuestro tema en general en todo el mes se llama Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. El texto dice, el Perú es un país respetuoso del Estado de Derecho, es decir, promueve que se reconozca y valore la diversidad de cada una de las personas que viven en el territorio, de quienes piensan diferente y poseen características culturales y saberes ancestrales distintos, pero que tienen una historia común. Asimismo, se encarga de promover la práctica de la interculturalidad y la convivencia armoniosa con igualdad de oportunidades, sin discriminación y de la mano con la naturaleza. Todo esto suena muy bonito y es el ideal. Sin embargo, ocurre que muchas veces las personas no actúan como lo hemos descrito anteriormente, sino que solo piensan en sus intereses particulares y no en el bien común. Ante ello nos preguntamos, ¿qué argumentos nos permitirían proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? Entonces, todo lo que vamos a buscar es este aspecto, que seguramente lo van a ver también en comunicación para dar un punto de vista fundamental. Una cosa primera que encontramos en la actividad es este texto, una adaptación de un documento del siglo XVIII, que dice, en el centro de la concepción del honor como distinción social se encuentra sin duda el factor de la ascendencia, es decir, el origen, linaje, ser hijo de, ser sujetos esclarecidos en linaje. Presuponía principalmente, según la tradición hispánica, la limpieza de sangre, o sea, descender de cristianos viejos. El deshonor se fundaba, en cambio, en el bajo nacimiento. Por eso se consideraba sin honor a un hijo natural, un hijo sacrílego, por ejemplo, un hijo de presbítero o un hijo de adulterio de una india. Hay que recordar acá estos tipos de criterios que ya había en la Europa del siglo XVII, ya lo hemos visto en abril, como la nobleza se consideraba superior a los demás, supuestamente por esto, ¿no? Por su linaje y por su origen. Y como España tenía estas ideas cuando nos invadió, entonces estas ideas eran propias también de el Perú y la América colonial.
Entonces muchos españoles se consideraban pues blancos, puros, con linaje, con origen, ¿no? Porque eran muchos de ellos hijos de otra persona famosa del pasado, ¿no? Y despreciaban a todos los demás por su, como dice aquí, bajo linaje, bajo nacimiento, o por ser un hijo de adulterio de una india, o un hijo sacrílego, o un hijo de una relación, ¿no?, que no era legal. Entonces, estos eran criterios que servían para menospreciar o para ensalzar a alguien. Y en base a eso vienen las primeras fuentes. Y justamente sobre eso tiene que ver con la tarea que vamos a hacer y también con lo que ustedes han estado haciendo ahorita con el pupiletros, ¿no? La fuente uno, miren, 1752, siglo XVIII, y dice acá, ¿no? Prohibiciones para matricularse en la Universidad de San Marcos de Lima. Y dice, no se admitían a matrículas los mestizos, zambos, mulatos y cuarterones. Cuarterones es un tipo de distinción también que tiene que ver con el origen de una persona que un antepasado suyo sea esclavo, ¿no? Se hablaba de cuarterón o quintarón por la sangre, ¿no? En fin, una clasificación de aquella época, ¿no? Sin embargo, con el pretexto de no haberse confirmado especialmente esa exclusión por la ley. Algunas de esas castas han conseguido se las admita y gradúe con especialidad en la Facultad de Medicina, por lo cual, siendo virrey el conde de Monclova, declaró no deber ser admitidos los zambos, mulatos ni cuarterones, y que si se les confiere algunos grados, fuesen nulos, que tal es mi voluntad, yo erré. Entonces miren aquí, una persona, aunque sea muy inteligente, porque no cualquiera pues es médico, ¿no? En aquella época peor, donde la mayor parte de la gente no sabía ni siquiera leer ni escribir. Pero me dice acá, si alguna persona, mestizo, samo, mulato, cuarterón, ha logrado ser doctor, dicen acá, ¿no? Que se demuestre que es mestizo, samo, mulato y cuarterón, que ya no puede ser doctor, que no sea ni admitido. Y si ha tenido el grado, o sea, si ha llegado a acabar toda la carrera, que sea nulo, o sea, todo su estudio por las puras, solo por su origen. Entonces, ustedes ya han visto ahí en la actividad que los mestizos, samos, mulatos, cuarterones, tiene que ver con los padres que pueden ser indios o africanos. Entonces, básicamente lo que ellos están diciendo es, tu papá o tu mamá es india o esclava o africana, entonces tú no vales para nada. No puedes ser ni doctor. No importa que seas bien educado, no importa que seas inteligente o que seas estudioso. Inclusive, a aquel que ya acabó toda la carrera, eres cuarterón, eres samo, mulato, mestizo, no puedes ni ejercer. Entonces se dan cuenta de ese tipo de discriminación. Y esto se mantiene o se refuerza en la fuente 2. También del siglo XVIII, miren, 1768. Sobre lo propuesto en cuanto al estatuto de legitimidad y limpieza de sangre. Miren, la idea de limpieza de sangre para entrar en colegios, graduarse en las universidades y recibirse de abogados en las audiencias. A ver, ¿quién podría leer este texto, por favor? ¿Alguien que pueda leer, por favor? A ver, Juliana, por favor, lee. La educación en la colonia. Fuente 2. Real Célula, fecha en Madrid, a 14 de julio de 1768. Sobre lo propuesto a cuanto a estatus de legitimidad y limpieza de sangre para entrar en colegios, graduarse en las universidades y recibirse de abogados en las audiencias. En la carta de 8 de noviembre próximo pasado participáis vos
virrey Manuel Amat, las perniciosas consecuencias que con grave perjuicio de la República y buen gobierno ocasiona la multitud de abogados de oscuro nacimiento y malas costumbres en que abunda ese reino, que deseando remediar en su raíz este daño tan nocivo al público, como vergonzoso a los que no se hayan manchado con el feo borrón de un vilísimo nacimiento de zambos, mulatos y otras peores castas, con quienes se avergüenzan de alternar y rozarse los hombres de las más mediana esfera. Consideráis muy importante, me digné prohibir por un punto general y con las más severas penas, sea recibido sujeto alguno a los colegios, sin que primero califique en toda forma su legitimidad y limpieza de sangre, repitiéndose esta misma prueba en las universidades para admitirlos a los grados y en las audiencias a los estrados de ellas. Yo, el rey. Muy bien, gracias. Miren acá nuevamente, ¿no? Todo el prejuicio que hay contra los que tienen un origen de zambos, mulatos, y aún dice, ¿no? Y otras peores castas, o sea, todo es negativo, ¿no? Todo lo que es castas ellos lo ven como algo malo. Y además dice, vilísimo nacimiento. Vil es algo malo, ¿no? Alguien vil es alguien malo. Entonces consideran, zambo, mulato, mala persona. Otras castas, Salpatautas, Cuarterón, Quinterón, Mestizo, todas ellas, malos. Solo por ser tales son malos. Y eso obviamente se puede decir que es un prejuicio, ¿no? Y dice que, entre otras cosas, ¿no? Están manchados con el feo borrón de un vilísimo nacimiento. Y luego dice también oscuro nacimiento, malas costumbres. Miren, todo el texto es una abundancia de aspectos negativos. Entonces, para ellos, alguien que sea mestizo no puede ser abogado. ¿Cómo va a ser? ¿No? Qué vergüenza. ¿Cómo se atreven? Por eso dicen, ¿no? Ni siquiera hay que permitirles entrar. Y si se demuestra que alguno ya es, entonces se le debe eliminar. ¿No? No se le puede permitir ser uno de ellos. Entonces, ellos están queriendo indicar entonces, Alan, acá, interesante ese concepto, ¿no? Limpieza de sangre. Obviamente es un concepto discriminador, ¿no? Porque ustedes y yo sabemos que toda la sangre de cualquier persona es la misma, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y nada más. Plaquetas y listo, eso es sangre. Pero ellos tienen un concepto de sangre que es un concepto que no existe, no es científico, ¿no? Pero para ellos es pues el origen. Y por cierto, ese tipo de ideas del siglo XVIII han seguido hasta el siglo XX, ¿no? Recuerden que los nazis hacían algo parecido. Los nazis también tenían esa idea y decían, cuando llegaron al poder, establecieron toda una estrategia para, entre comillas, encontrar a los alemanes puros y encontrar a los que no eran puros. Inclusive un alemán que estaba casado con una judía, automáticamente ese matrimonio era inválido, era declarado inválido, no importaba acá el amor, eso no importaba. Para ellos era inválido y solamente valían los matrimonios entre alemanes, entre comillas, puros. Entonces, ese tipo de ideas no es que sean tan antiguas, ¿no? Sino que en el siglo XX todavía existían. Y todavía seguramente hay mucha gente que cree en eso, ¿no? Lamentablemente. Entonces, ese tipo de criterios servían para discriminar a las personas de las casas que ustedes ya con el crucigrama han podido identificar, ¿no? Que era algo era, pues, muy común, ¿no? Que hubiesen matrimonios o relaciones de pareja entre personas de diferentes grupos sociales. En el fondo había mucha hipocresía en todo eso. Ahora, tomando en cuenta estas dos fuentes, ustedes en la actividad van a completar este cuadro, ¿no? Recuerden, fuente primaria es un texto original, antiguo. Fuente secundaria es una fuente de un libro. Y creo que es evidente qué tipo de fuentes son la 1 y la 2. ¿Qué tipo de documento es?
Es una carta, es un documento oficial. Eso también creo que es bastante evidente, ¿no? Es un relato, es un periódico. Bueno, creo que el texto en la parte superior ya les da el tipo de documento que es. ¿En qué coinciden ambas fuentes? También creo que ya queda claro. ¿Y por qué se prohibió el acceso a la educación a ciertas castas? Bueno, ahí están los argumentos, ¿no?, negativos que se dan contra ellos. Luego viene la fuente 3, educación y género en la época colonial. A ver, ¿quién podría leer ese texto? A ver, ¿quién podría leer ese texto? A ver, nadie. ¿Quién podría leer ese texto? Es un poco más moderno, más sencillo de leer. Nadie se ofrece. A ver, Fátima. Fátima, ¿tú lo leíste antes? No, Mm, ¿no? No, profesor, yo no leí. A ver. Ah, ya, ok. Fátima, léelo, por favor. La educación en Gracias. en la colonia. Las primeras escuelas de gramática se formaron en la segunda mitad del siglo XIV. Las 16. 16. Las autoridades civiles y las religiosas exigieron que los profesores tengan una licencia oficial para enseñar. Para ello debían haber probado que tenían los conocimientos necesarios y eran buenos cristianos. En estos primeros años de la educación en el Perú, niñas y niños tenían acceso a profesores particulares y a educación privada. Pero cuando se abrieron las primeras escuelas, no se permitió que las niñas recibieran clases con los niños. A la sociedad colonial peruana no le gustaba la idea de la coeducación. La principal opositora era la iglesia, debido a cuestiones de orden moral. En 1594 se dio una orden oficial en Lima, por la que los profesores licenciados no debían aceptar en sus escuelas niños para enseñarles a leer y a rezar. Por ello no se consideraba decente. En otras palabras, iba en contra de las normas sociales establecidas y aceptadas. Debido a esto, la sociedad colonial peruana tuvo que crear escuelas separadas para las chicas. Muy bien. Como pueden ver, ese es un texto de un libro, ¿no? Dice Martín L., año 2000, y es un libro hecho en España, ¿no?, que se llama Las hijas de los conquistadores, mujeres del virreinato del Perú. Entonces, este tipo de fuente, recuerden, es diferente a las dos primeras, una fuente secundaria. Y miren lo interesante que dice, ¿no? Bueno, la primera cuestión es que las mujeres podían llegar a la educación, sí, pero solamente a un nivel privado. Es decir, si uno tenía en la época de la colonia un padre que era inteligente y bueno, una niña podía tener una buena educación, una educación privada, ¿no? En esa época el profesor venía a tu casa, no cualquiera era profesor, por supuesto, porque había muy pocas universidades y era, como ya hemos visto, el acceso era muy restringido y era muy elitista además. No todos podían pagar tampoco lo que era la educación era gratis. Entonces, no todos podían ir a la universidad, además de que había muy pocas universidades. Creo que en el Perú había solamente 4 universidades. Y acá está el punto. Aquellos que podían pagarlo podían contratar a un profesor particular y las niñas podían tener educación. Pero eso sí, ir a la universidad, nada que ver. Las mujeres no fueron aceptadas en la universidad hasta el siglo XX. Y eso es con mucha lucha, porque no se les veía, pues, como época colonial, ese prejuicio de ¿para qué vas a ir a la escuela si vas a ser, si vas a casar, vas a tener hijos? Esa es tu función. Esa es la idea que había en esto, ¿no? Y es lo que acá se dice, ¿no? Cuando dice que la iglesia se oponía y consideraban que no era decente, miren la palabra, decente, que la mujer estudiara o que las niñas estudiaran, porque decían, ¿para qué va a estudiar? Si va a ser mamá, va a ser ama de casa, esa es su función. Entonces, era como ir contra el orden establecido.
lo cual nos indica el prejuicio que había contra la mujer, ¿no? Entonces, eso da ya una pauta. Y dice acá, cuando se abrieron las primeras escuelas en la colonia, no se permitía que las niñas estudiaran. O sea que si había educación, era solamente algo muy restringido, ¿no? Por tanto, obviamente, los padres de españoles y criollos o comerciantes que tenían dinero y lo podían pagar, sí le daban educación a sus hijos, pero podían no hacerlo. Podían haber pensado, no, ¿para qué? Si tenían suerte, sí lo hacían, ¿no? Si las chicas tenían suerte de que su papá era un buen padre, confiado, y sobre todo veía un valor en ello, sí podían tener, pero si su papá era un prejuicioso, como muchos hombres en aquella época, tal vez tendrían lo más mínimo, lo más básico y nada más. Es una cuestión de suerte. Y otro elemento acá importante es que solamente muy posteriormente se van a comenzar a crear las primeras escuelas para chicas, ¿no? Pero como ven acá, ya de ley, así, de arranque, había otro elemento de discriminación, ¿no? En este caso, ya no es solamente el origen étnico, sino acá está el género, ¿no? Eres mujer, no puedes educarte igual que un varón. Y aquí ya hay un elemento. Continuemos. Vamos a la fuente 4. Aprendizajes femeninos en los colegios. A ver, Natalie, creo que tú también habías querido leer anteriormente. Por favor, ¿puedes leer este texto? Que también, miren, es un texto de un libro, ¿ah? En este caso, un libro peruano. La Ah, educación Natalie. en la colonia. Fuente 4. Aprendizajes femeninos en los colegios. En 1603 se fundó la Casa de Niños Expósitos, destinada a albergar a los niños blancos, hombres y mujeres, sin padres, pero como también fueron abandonados varios niños y niñas de castas morenas, se establecieron diferencias en el trato que recibían. Los niños españoles aprendían a leer y escribir para dedicarse después a profesiones útiles y honestas. Las niñas pertenecientes a las castas recibieron una educación diferente a aquella destinada a las blancas. Estaban obligadas a servir en el hospital hasta los 18 a 20 años. Luego podían ser dispuestas a diversos servicios. Además, eran entregadas a vecinos de buena fama, a cambio de cierta cantidad de dinero. Las mujeres no blancas eran ofrecidas como sirvientas o particulares o a instituciones de mujeres. El dinero que recibían por su trabajo era entregado al hospital en retribución de lo que éste había invertido en su crianza. Muy bien, gracias, Natalie. Miren, este texto de María Elena Manadelli, que es historiadora de San Marcos, nos da una clave aquí. Miren, estamos hablando de personas abandonadas, ¿ya? Pero miren, aún en personas abandonadas, es decir, personas que no tienen nada, no tienen familia, no tienen nada, aún a pesar de eso, hay discriminación. Estamos hablando pues de gente que nadie los quiere, o que no tenía nadie, mala suerte, tal vez alguna situación de la vida. Pero cuando llegaban a esa casa de niños expósitos, niños blancos, hombres y mujeres, sin padres, o también niños de, como dice ahí, castas morenas, ¿no? Que es una forma de decir mulatos, zambos, etcétera, todos los demás, ¿no? Juntados como si fueran igual, el trato tampoco era igual. Los niños y niñas blancos, entre comillas, ¿no? O españoles o criollos abandonados, tenían una suerte, porque por ser medio blancos, recibirían algún tipo de educación, como dice ahí, para que puedan dedicarse a una profesión útil y honesta. En cambio, las niñas que tienen la mala suerte de tener un color más oscuro, no se les daba esa oportunidad, a pesar de que, al igual que los niños o niñas, estaban abandonados. Al ser ellas niñas y al ser de castas morenas, ya se les decía, ya de frente, sirvienta, y les hacían trabajar, las hacían trabajar, ¿no? Se ven en el hospital, obviamente aprendían a hacer lo que podrían ser tal vez algo así como, bueno, sirvientas o hasta de repente como enfermeras, hasta los 18 o 20 años. O sea, era un periodo largo, ¿eh? Han llegado como niñas
y prácticamente estamos hablando de varios años, hasta los 18 o 20. Y luego podían ser dispuestas a diversos servicios. Dice acá que eran entregadas, pero por dinero, ¿eh? No gratis, por dinero, ¿no? Entonces, eran entregadas. Una familia necesitaba una sirvienta y había ahí el trato, como si el hospital fuera dueño de ellos. No voy a decir que eran vendidas porque sería una cosa ya exagerada, pero eran entregadas por dinero a, entre comillas, a buena familia, ¿no? Dice ahí, vecinos de buena fama. Y eran ofrecidas como sirvientas, pero nada de educación, de frente sirvientes, ¿no? Y inclusive lo que ganaban tenía que ser distribuido al hospital, dado que les habían dado todo. Les habían dado a comer, todo, pero no de educación. Se dan cuenta del trato discriminatorio de frente, sin mucho pensar, ¿no? Y estamos hablando de gente abandonada, ¿no? Entonces, si eres blanco, aunque eres abandonado, te educan. Eres de casas morenas, de frente, sirvienta. El prejuicio era tal, era de arranque, no había ahí distinción. Y obviamente, eres mujer, mayor razón. La fuente 5. A ver, ¿quién puede leer la fuente 5? A ver, ¿quién puede leer la fuente 5? Que también es de Marilena Manarelli. A ver, Lisette, por favor. Gracias. Fuente 5. La educación de los indias nobles. También tenemos el caso de los beaterios de Indias. Algunos de ellos albergaban a indias huérfanas y pobres que vivían aisladas del mundo y siguiendo rígidas reglas cristianas. En el Cusco existieron 7 beaterios de Indias. La nobleza indígena, cansada de sentir que sus mujeres eran humilladas, sentía que estos establecimientos les brindaba una educación que les garantizaba poder y respeto, mostrando públicamente que las indias respetaban las rigurosas reglas de castidad y sabían argumentar en castellano cuestiones religiosas. Muy bien. Y dice ahí, como complemento, ¿no? Las niñas blancas de pocos recursos o huérfanas podían educarse en colegios para ser asistentas o enfermeras. Como esto refuerza lo que vimos hace un momento, ¿no? Las niñas de castas oscuras, sirvientas. Las niñas blancas, asistentas o enfermeras, lo cual no está mal, es una profesión. Se dan cuenta ahí la decisión nuevamente, ¿no? Ahora, lo interesante acá es que ya menciona la educación de las indias nobles. Recuerden ustedes que las indias nobles no eran pobres. Hasta el día de hoy hay descendientes de los incas. Entonces, si hasta el día de hoy, siglo XXI, hay en Cusco y seguramente en otras partes del Perú, personas que son descendientes de Pachacútec, Huayna Cápac, Atahualpa, Huasca, en fin, todos los incas, con mayor razón en aquella época, ¿no? Descendientes de los incas. Entonces, estas mujeres no eran pues pobres, venían de familias importantes y ellas reconocían que para no ser humilladas necesitaban educación. Entonces ellas iban a los beaterios de indias. De la misma manera que los varones, por ejemplo, iban a los colegios de caciques o curacas. Por ejemplo, eso menciona en el libro y la página que ahí se menciona también que deberían leer del texto escolar, ¿no? Es decir, ellos sí tenían un nivel de educación. Los varones iban a colegio de curacas y las mujeres iban a los beaterios de indias, donde recibían cierta educación que, como dice ahí, les podía garantizar a ellas poder y respeto. Primero que todo, porque estos beaterios, ya el nombre de beaterio ya nos da la idea de que es dirigido por religiosas y que sería algo muy parecido a un convento, ¿no? Solamente que en el asunto acá es que ellas no eran formadas, no eran educadas para ser monjas, sino que eran educadas para ser buenas cristianas. Por eso dice aquí que ellos podían mostrar que respetaban las reglas de castidad y también sabían argumentar en castellano cuestiones religiosas. O sea, que tenían un nivel de educación. Pero una vez más, había un límite, ¿no? Universidad, no, pues, por ser mujeres, jamás, ¿no? Entonces, pero por lo menos tenían un nivel educativo que otras mujeres, como las mujeres, hemos visto, de casas oscuras, entre comillas,
no podían acceder por ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, aquí ya nos está hablando estos tres textos de las diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, en base a esto, primero que todo van a elaborar un organizador de información, ¿no? Usando las fuentes 3, 4 y 5. En la actividad no hay mucho espacio, así que, bueno, no he puesto mucho espacio, así que ustedes van a crear el espacio. O también, como ya hemos visto antes, pueden ustedes crearlo aparte usando alguna de las páginas web que nos dan posibilidad de crear esquemas virtuales. Ya varias veces ya se les ha hablado a ustedes del mapa mental, mapa conceptual, virtual, o algún otro que esté en Canvas, por ejemplo, donde hay muchas posibilidades. Entonces ahí usted ya tiene la posibilidad de crear o en la actividad o de manera virtual y lo ponen como parte de la tarea que se entrega, ¿no? O el enlace para que yo lo pueda ver. Y luego hay dos preguntas. ¿Era igual la educación de los hombres y las mujeres? Creo que la respuesta es recontra obvia. Expliquen su respuesta. Miren que dice expliquen, por favor, no sean respuestas breves, expliquen. Porque hay muchas fuentes, ¿no? Las 3, 4 y 5 nos está dando toda la base, muchos argumentos que nos muestran la obvia respuesta. Y en la otra parte dice, ¿por qué en la educación de las mujeres también hubo marcadas diferencias? Y aquí ya ustedes pueden ver el primer texto, el texto del hospital, ¿no? Y obviamente el texto del Beaterio de Indias, que también nos muestra una diferencia con lo que pasaba a las mujeres de las castas, que tenían la mala suerte de ser abandonadas. Muy bien. Entonces, argumentos hay y hay, creo que ya más o menos una buena idea de lo que hay que hacer. Muy bien. Y luego de esto viene la parte final de la actividad, ¿no? Muy bien, creo que ahí queda. Vamos a acabar con esto. ¿Hay alguna duda de lo que tienen que hacer para ir al horario? A explicar el nuevo horario. ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende? No hay ninguna duda, profesor. Gracias, Nayeli. Creo que se entiende, ¿no? En realidad hemos explicado el texto. La próxima semana haremos algo parecido, porque también hay otros textos Sí se entiende, profesor. complementarios. Gracias, Andrea. Y bueno, siendo los textos primarios o secundarios, creo que nos dan una idea bien clara de algo que hay que ir cambiando, ¿no? Por suerte, ahora estamos en otra época, pero ojo, que ese tipo de prejuicios todavía existen en muchas personas sobre la posibilidad de que una mujer se eduque. Por decir nada más que, por ejemplo, mientras voy viendo a la parte del horario, por ejemplo, en cuanto a personas analfabetas, todavía en el Perú, bueno, el analfabetismo, que son las personas que no saben leer ni escribir, ha ido bajando. Pero de las personas que todavía son analfabetas, todavía la mayoría son mujeres. Entonces, eso ya nos da la pauta de que todavía hay familias donde no le dan prioridad a la educación de las hijas, ¿no? Y eso ocurre todavía en el Perú. Está bajando, por supuesto, pero todavía ocurre. Y en el siglo XXI. Así que, lamentablemente, todavía hay que vencer muchos prejuicios. Me imagino que todavía hay hombres que piensan que la mujer está para criar hijos, nada más. Y eso obviamente no es cierto. Muy bien, a ver, veamos. Eso de los nuevos horarios, también se los voy a mostrar, se los voy a enviar directamente a los correos, dado que ahora van a estar separados ya por secciones. Vale. Ya, un ratito. Creo que ahora lo pueden ver, un ratito que este es el horario de otra sección. Ya, este. No me equivoco. Un ratito. Ya, este es 5.
Ya. Muy bien, entonces el horario que va a tener el tercero A. Acá estaba la grado y sección, pero no sé por qué esta versión se ha borrado. El tercero A, vamos a tener, bueno, a partir de ahora la cuestión es que se va a separar, ¿no? Tercero A y tercero B, ¿ya? El tercero A va a tener las videoconferencias los martes de 8:30 a 9:15, ¿ya? Luego dice atención a grupos focalizados. Esta idea es atender en el horario que nos tocaba ahora a aquellos que están un poco más atrasados en la entrega de las tareas. Entonces, aquellos que, por ejemplo, no entregan, de repente están en la videoconferencia, pero no entregan, espero que de 10:45 a 11:30 estén entregando las tareas pasadas o se puedan comunicar por el chat para poder atenderlos personalmente y poder ahí ir ayudándolos en lo que estén atrasados. Luego, la atención a padres también ha variado. Eso sí para todos, ¿ya? Igual que la atención a grupos focalizados. Para todos, todas mis secciones, es de miércoles de 10:40, bueno, para ustedes, es de 10:45 a 11:30, ¿ya? Me refiero al tercero A. Atención a padres, sí es igual para todos, los viernes de 2:15 a 1, y los miércoles de 7:45 a 8:30, ¿ya? Luego, hay algo llamado retroalimentación reflexiva. Los lunes de 10 a 11:30, los miércoles de 10 a 10:45 y los viernes de 10:45 a 11:30. Esto aquí viene a propósito de lo siguiente. Cuando yo reviso las tareas, siempre les escribo algo, ¿no? Eso es lo que se llama la retroalimentación. Si todo está muy bien, bueno, no hay mucho que decir porque todo está bien, ¿no? Pero si hay cosas que ir mejorando, cosas que faltaron, algún error que es necesario precisar y corregir, eso va en la corrección que luego se les envía a ustedes como comentario, ¿no? Hablamos, pues, aquí. Entonces, en esos horarios, a ver, por favor, apague su micro, gracias. En esos horarios que están ahí indicados, ustedes pueden hacer preguntas de la tarea que se está entregando o que se ha entregado para aclarar alguna duda. O si, por ejemplo, ustedes están resolviendo la tarea y de repente tienen alguna duda y quieren comunicarse y ver si está bien su tarea, en esos horarios ustedes pueden escribir por el chat para que yo les pueda ayudar en el momento y poder ustedes hacer mejor la tarea que están haciendo o resolviendo en el momento, ¿ya? Eso es lo que más o menos conocemos como retroalimentación reflexiva. Ahora, con el tercero B, la clase sería de la videoconferencia el viernes de 11:30 a 12:15. Atención focalizada, igual que ahora, igual que con el tercero A. La atención a padres, exactamente igual. Y la documentación, también los mismos horarios. Entonces, lo único que va cambiando para todos es la videoconferencia, que ahora sí va por separado, ¿no? No sé si hay alguna duda con estos cambios para ya acabar el día de hoy. No, profesor. Ya. No se preocupen, anótenlo, pero igual se les va a enviar más tarde con la grabación de la clase de hoy. Bien, entonces tengo por ahí y acabamos el día de hoy. Un momentito, vamos a acabar la grabación. Bien, esos son los cambios que ya se les había dicho que iban a ver y finalmente ahora en agosto se definieron los cambios